Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Retomamos el contacto ahora en Tarea de Tecnología para seguir hablando sobre Quinche con su cofundador, Lucas Espinosa, quien está conectado con nosotros esta tarde. Lucas, ya estuvimos conociendo un poco sobre estas distintas plataformas que han diseñado para poder agilizar un poco el trabajo de los profesores y también, sobre todo, para la toma de decisiones en cuanto a cómo va desarrollándose las clases, por ejemplo, o el año académico en general. Pero durante la pandemia, este sistema que llevaban los profesores ya de antaño, del tema de la sala de clase, el desarrollar la clase de manera normal, se vio totalmente cambiado. O sea, hubo un giro de 180 grados, todos para la casa, todos los estudiantes en la casa conectados como se podía, muchos de ellos compartiendo computadores, incluso cuando habían hermanos, etcétera, y varios problemas que complicaban un poco el desarrollo del año académico como estaba programado desde un principio. Sin embargo, también se fueron dando muchos datos, me imagino, la cantidad de horas que se conectaban los estudiantes, el tema de qué pruebas funcionan o no, qué tipo de recursos se pueden utilizar en las clases o no. ¿Cómo consideras tú que ha sido el manejo, el dominio de los profesores respecto a las plataformas digitales y también la generación de los datos que se van dando, sobre todo desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país? Bueno, partiendo por los profesores, yo creo que nadie trabajó más en esta pandemia que el personal de salud y el personal docente. O sea, desde cero aprender a usar tecnologías nuevas, aprender a hacer clases de una forma que nunca habíamos hecho antes, no nos habían enseñado a trabajar de esta manera o híbrida o remota completamente. Y un poco lo que nos pasó al principio de la pandemia, vimos que esto iba a durar harto, entendiendo lo que estaba pasando en otros continentes, que a nosotros nos iba a tocar un poco más tarde y se iba a prolongar de manera extensa, y también viendo que muchos colegios lo que empezaron a hacer fue comprar computadores, comprar cámaras, instalar estos sistemas en las salas de clase para poder generar un sistema híbrido, es decir, replicar lo mismo que se hacía antes en la sala de clases, pero ahora de manera remota o híbrida. Y nosotros dijimos que esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque cualquier persona que haya hecho clases en una sala sabe que tiene que estar pendiente de los niños que se portan mal, los que son más desordenados, los que se portan bien y preguntan, y al final termina siendo todo un desgaste. Imagina eso, pero ahora con una pantalla y con la mitad de los niños acá y la otra mitad en las salas de clases. Un poco lo que termina pasando es como ese audio que se hizo viral también de una profesora que de muy buena forma explicaba lo que sentía y todo, y manifestaba todo ese dolor. Lo que nosotros hemos ido identificando que no todos los estudiantes se pueden conectar a la misma hora, ¿cierto? Hay algunos que tienen internet cuando llegan la madre, el padre a la casa, les pasa el dispositivo, tienen que compartirlo con los hermanos, y un poco lo que nosotros proponíamos y hemos visto que efectivamente ha servido mucho, es poder hacer en las clases sincrónicas, en las videollamadas, tratar de resolver dudas, y para el trabajo asincrónico, que es decir, que puede realizar cada persona en la instancia y el momento en el cual tiene conexión o tiene un dispositivo, poder hacer todo este trabajo mucho más enfocado en las tareas, las guías, etc. Qué año que ha sido, ¿no? Al principio teníamos todos estos problemas de la presencialidad, después de lo remoto, y ahora estamos viviendo en paralelo también y aprendiendo a convivir y trabajar de esta forma. La verdad es que quiero también mandarle un saludo a todos los profesores y profesoras que nos estén escuchando y al equipo de Quinche, porque sé que ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y sin duda que ha sido un gran apoyo poder trabajar de forma colaborativa, escuchando todos los problemas, para poder ir creando nuevas soluciones y nuevas propuestas, y finalmente las soluciones las tienen los colegios. Con un poquito de apoyo tecnológico vamos resolviendo muchas más dudas o consultas. Claro. Lucas, pero los problemas son similares porque tú nos comentabas que han trabajado, por ejemplo, en regiones, también en la región metropolitana, pero me imagino que sobre todo durante la crisis sanitaria y ahora de que ya se está implementando mucho más las clases híbridas, los problemas deben ser los mismos, el tema de acceso, el tema de manejar, por ejemplo, las conexiones.
Bueno, si algo hemos aprendido es que cada colegio es un mundo, y en ese sentido no es lo mismo una escuela rural que no tiene conectividad a un liceo bicentenario que tiene 3.000 estudiantes, eh, y las herramientas también tienen que adaptarse a cada uno de estos contextos. Entonces, por ejemplo, tenemos colegios que desde la parte de Big Data, con toda la georreferencia de dónde viven los estudiantes, han podido crear rutas mucho más óptimas para poder entregar las guías y el material impreso, dado que no tienen conectividad. Hubo otros que necesitan comunicarse con todos los estudiantes de manera inmediata y a través de nuestro módulo de comunicaciones que se integra con WhatsApp, inmediatamente le envía el mensaje a todos los estudiantes, a todos los apoderados, resguardando también la privacidad de los docentes, que eso es otra cosa que ha pasado durante Exacto. todos estos últimos 2 años. Entregan su número personal, lo llaman el lunes que fue feriado, ¿cierto? Nos llaman a las 12 de la noche, el fin de semana. Entonces, hay canales de comunicación que han sido súper efectivos, porque la tasa de apertura de WhatsApp es de un 98% versus el correo electrónico que tiende a ser un 20, 25%. Claro. ¿Cómo aprovechamos todo esto que se ha creado para potenciarlo y evitar estos problemas que vamos viendo y obviamente facilitar el trabajo de los docentes? Luca, y por ejemplo, ¿hay alguna problemática? Bueno, tú nos comentabas el tema del uso de la privacidad, el manejo de las redes sociales. Me imagino que también comenzó a tener harta importancia durante la pandemia porque muchos niños se aprovechaban de que estaban en la casa de crear Instagram, de buscar Facebook, por ejemplo. Me imagino que en ese tema el manejo de la información que publicaban en redes también tiene que haber sido útil para, por ejemplo, los profesores que estaban monitoreando el comportamiento, quizás posibles temas de acoso a través de las redes sociales. También Kimche entrega esa posibilidad de cómo poder monitorear no solamente el tema de notas, de rendimiento, sino también el tema social. Bueno, en términos de ya más enfocado a lo que tiene que ver con redes sociales, hemos visto que al inicio de la pandemia muchos colegios crearon sus páginas web, crearon distintas redes sociales para poder comunicar y conectarse con los estudiantes, pero al final también era un problema para los docentes, porque tenían que o meterse a Facebook a contestar algunas cosas, después a WhatsApp, después a través del correo, después a través de Instagram. Entonces, finalmente, tener tantas opciones genera un caos interno y le agrega mayor carga laboral a los profesores, y en ese sentido, más que usar las redes sociales convencionales, lo que hemos visto es que todos los colegios empezaron a usar Google Classroom, por ejemplo, para poder comunicarse desde el muro de novedades, poder entregar material de manera ordenada y también gestionar las tareas y la entrega de las tareas. Entonces, entendiendo eso, que incluso el ministerio hizo una alianza con Google, nosotros también nos convertimos en partners de Google y empezamos a integrar todas estas soluciones para poder automatizar el análisis de quiénes se conectan o no a las videollamadas, quiénes entregan o no las tareas, porque si no, el profesor tenía que pasar la lista en Google Meet, ¿cierto? Mientras estaban todos presentes, en un Excel, pasarle el Excel al inspector, el inspector con más Excel, y era un caos, la verdad, en términos de gestión de datos y de pega adicional, que finalmente sirve, pero cuando uno tiene el resultado, no cuando uno está pegando todas estas cosas y el tiempo pasa y se desactualizan. Luca, y por ejemplo, ¿se promueve el Big Data en el tema educativo? Por ejemplo, en la sala de clases, en la dirección de un colegio. ¿Falta un poco de promoción del cruce de datos, de, por ejemplo, digitalizar todas estas pruebas que quizás son de alternativas, que permiten también ahorrarle tiempo al profesor? ¿Falta un poco de promoción, crees tú, en cuanto a digitalizar muchos contenidos que podrían estar disponibles de manera online? ¿O crees que es un tema de hábito, de costumbre, de que un poco sacarlo del esquema de cómo funciona un curso, un colegio? Es un tema muy complejo, tiene varias Son varios aristas. temas complejos, parece. Sí, la educación es un temazo, yo creo, y por eso nos motiva tanto. Finalmente, si logramos encontrar soluciones, poder masificarlas, promocionarlas, sí o sí vamos a impactar en la trayectoria de vida de miles y millones de estudiantes. Eso es lo bonito también que tiene la educación. Y en el sentido de cómo se implementa el tema del análisis del dato en un establecimiento, lo básico es tener los datos digitalizados, si no vamos a perder mucho tiempo. Generalmente se dice que es complejo y que los colegios no usan datos, pero
desde que uno entra en prekinder que ya te están haciendo pruebas, te pasan la asistencia, y los datos existen, los datos están. El problema es que una parte cree que esos datos lo que hacen es reducir al estudiante a números, y hay otros que efectivamente creen que los datos pueden aportar a entender de distintos lados al estudiante. Cuando uno junta estas dos visiones, es donde se facilita el entendimiento de que efectivamente un dato puede ser que el estudiante está triste, no necesariamente un 1 o un 0, y vamos a poder empezar a generar distintas instancias de entender qué es lo que está pasando con los datos, porque los datos nuevamente son estudiantes, son vidas de niños. Entonces, cuando uno le toma el peso, luego tiene que empezar a analizar una variable, después descomponerla, desagregarla, entender si es un estudiante, si son un grupo de estudiantes, si es una asignatura, si son varias, si es un objetivo de aprendizaje en particular, o si estamos también a nivel ya de empezar a cruzar distintas variables, y ya al final como el último nivel es empezar con esta información a predecir, pronosticar ciertos casos o escenarios posibles que pueden empezar a ocurrir, y empezar a anticiparnos nosotros con distintas propuestas en base a lo que va pasando. Ya, pero eso efectivamente vemos que está muy alejado de la realidad, porque hay un sinfín de otros problemas en los establecimientos, los profesores tienen millones de cosas que hacer, tienen muy poco tiempo, y efectivamente hay que generar un poco la optimización del trabajo administrativo que hoy día existe, simplificarlo lo más posible, y entregar datos que le generen valor a los profesores también. Si uno le entrega el dato del clima a un profesor de inglés, pues, le da lo mismo, ¿no? Como que no es su responsabilidad gestionar en ese sentido la asistencia de ese estudiante, por ejemplo. Entonces hay que dimensionar bien las responsabilidades, ver qué indicador le sirve a cada profesional de la escuela, y en base a eso, que cada uno también pueda liderar un cambio. También pasa por temas de cómo se organiza la estructura en los establecimientos, a veces muy jerárquica. Muchas veces se cree que el encargado de generar el cambio y el líder es el director, pero también existen otros liderazgos que son más distributivos, y que cada profesor se hace cargo de resolver los problemas, y eso va generando muchas más acciones o innovaciones incluso, que algunas no van a servir, otras sí, y vamos a poder empezar a replicarla. Entonces como que hay demasiadas aristas de por dónde ver el tema del uso de datos, y así es como hemos crecido en Kimche también. Partimos con el gráfico y nos dimos cuenta que los profesores tenían que corregir antes de poder subir la nota, y que la información que generaban era muy pobre porque era solo la nota, no teníamos ni las preguntas, ni los objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo sistematizamos todo esto de una manera sencilla para que la decisión que se tome finalmente sea en tiempo real y sea con la mayor información y más valiosa que podamos obtener finalmente? Yo creo que también con el tema de la pandemia hay que verlo como una oportunidad de acercar la tecnología a la educación. Nosotros le hemos hablado también en capítulos anteriores de Tarea de Tecnología. Hay muchas herramientas, entre ellas las que ofrece Kimche, para poder agilizar el tema de operativo, la gestión de ciertos cursos, y obviamente las evaluaciones, que son las que quizás toman más tiempo de revisar, de programar, de controlar. Entonces la idea es que también los profesores se atrevan, rompan un poco este paradigma de cómo les enseñaron quizás en la universidad, o cómo ellos pensaban que era una clase antiguamente, y tratar de modernizar estas distintas instancias de participación también con los estudiantes, de poder que ellos aporten a través de sus redes sociales, si es que las manejan, o de plataformas digitales como las que ofrece Kimche. Sé que Kimche también tiene presencia internacional, ¿o no, Lucas? Sí, este año llegamos a México, así que estamos muy, muy contentos de poder también empezar a abrirnos a nuevos países. También estamos en conversaciones con Ecuador, Colombia y Perú, así que ha sido un año de locos, pero efectivamente hemos visto que las soluciones que se están creando hoy día en Chile, en conjunto con los colegios, pueden ser súper exportables, y hay, o están las mismas o incluso más necesidades en otros países, y en ese sentido creo que Chile y Kimche es un referente también a nivel internacional del análisis y el uso del dato. De hecho, nos reconocieron nuevamente como uno de los mejores startups de educación en Latinoamérica, así que también felicitaciones a todo el equipo de Kimche que logró poder hacer esto, obviamente.
Sí, felicitaciones a todos porque se nota que hay harto trabajo y también un llamado para que todas las personas que estén involucradas en este tipo de procesos educativos puedan utilizar las distintas herramientas de Quinche. ¿Dónde las pueden conocer, por ejemplo? ¿Dónde pueden tomar contacto para poder, por ejemplo, contratar alguno de los servicios que están disponibles? Bueno, con todos estos cambios de paradigma también nos convertimos en youtubers, así que suscríbanse. Muy bien. Nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y principalmente en nuestra página web que es www.quinche.cl, y ahí van a poder conocer al equipo, conocer nuestras soluciones, testimonios también de clientes que están muy contentos con nuestros servicios. Hay harto contenido en la página de Quinche, quinche.cl, para todas las personas entonces que estén interesados en saber más sobre su trabajo y las distintas oportunidades que ofrecen gracias al uso y al cruce de datos que van generando dentro de los propios cursos. Entonces, Lucas Espinosa, cofundador de Quinche, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto conocer más sobre este proyecto. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. También un saludo a todo el equipo de Divox Radio. Y felices también de conversar y conocer a todos los profesores, directores que quieran comunicarse con nosotros. La invitación está hecha entonces. Nosotros nos vamos a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la interrogación antes de despedir este capítulo de Tarea de Tecnología, acá siempre conectados en divoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.